Ahora entonces vamos a explicar cómo se forman los diferentes nucleósidos. Entonces vamos a ver que la primera estructura que se forma es un nucleósido, ¿listo? Que ese es el primer taller el segundo taller que yo les dejé. Bueno, el primer taller. El primer taller decía que me formaran los 8 nucleósidos que existen tanto en el ADN como en el ARN. Entonces, para empezar vamos a definir qué es un nucleósido. Entonces, un nucleósido principalmente es la unión de un azúcar más una base nitrogenada. Forma un nucleósido más una molécula de agua. ¿Listo? Esa es la fórmula. Para formar un nucleósido se une un azúcar más una base nitrogenada y me forman un nucleósido más una molécula de agua. Voy a explicar con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, nosotros explicamos en el anterior video, ¿cierto? Explicamos en el anterior video, perdón. Explicamos en el anterior video la estructura tanto de los azúcares, ¿se acuerdan? Y de las bases nitrogenadas. Entonces lo que vamos a hacer es coger las bases nitrogenadas que tenemos acá, ¿cierto? Y las vamos a unir directamente con los azúcares, ya sean del ADN o del ARN, ¿listo? Entonces les voy a explicar primero los nombres para entender un poquito más. Entonces me está diciendo que cojo un azúcar. Entonces si yo tengo una, por ejemplo, si yo tengo una desoxirribosa, ¿listo? ¿Cierto? Si yo tengo una desoxirribosa y la uno con una adenina, ¿listo? Me va a formar, entonces, va a formar un nucleósido que se llama desoxiadenosina, ¿listo? Desoxiadenosina. Si yo tengo una desoxirribosa más una guanina, me va a formar una desoxiguanosina. Guanosina, ¿listo? Desoxiguanosina. Si yo tengo una desoxirribosa, o sea, mi azúcar es una desoxirribosa y se une químicamente con una timina, ¿listo? Va a formar la desoxitimidina. ¿Listo? Y si uno una desoxirribosa con una citosina, va a formarme el nucleósido llamado desoxicitidina. ¿Listo? Entonces ya tengo los nombres de los 4 nucleósidos que se forman, ¿cierto? Tengo los nombres de los 4 nucleósidos que se están formando al unir un azúcar tipo desoxirribosa más las bases nitrogenadas que se pueden llegar a unir con la desoxirribosa para formar los diferentes nucleósidos. Desoxiadenosina cuando la adenina se une con una desoxirribosa, la desoxiguanosina cuando la guanina se une con una desoxirribosa, la desoxitimidina cuando la timina se une con una desoxirribosa y la desoxicitidina cuando la citosina se une con una desoxirribosa. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre cuando en vez de la desoxirribosa usamos la ribosa? Entonces, si yo cojo la ribosa y la uno con las bases nitrogenadas que se pueden llegar a unir, ¿cierto? Sería adenina. ¿Sí? Entonces, si la adenina se une con una ribosa, se llamará adenosina. ¿Listo? Si la ribosa se une con una guanina,
se va a llamar guanosina. ¿Listo? Si la ribosa se une con el uracilo, se va a llamar uridina. Y si la ribosa se une con la citosina, se va a llamar citidina. Si ustedes se dan cuenta, como yo les dije anteriormente, que las bases nitrogenadas se podían unir, ¿cierto? Las bases nitrogenadas, estas bases nitrogenadas que yo tengo acá, se podían unir tanto o pueden unirse con el ADN y el ARN. Entonces, por ejemplo, la citosina puede unirse con el ADN y el ARN. O sea, es una estructura química que puede llegar a combinarse en el ADN o en el ARN. O sea, que puede unirse con una desoxirribosa y con una ribosa. Si la citosina, que la tenemos acá, ¿sí la ven? Si la citosina se une con una desoxirribosa, me produce una desoxicitidina. Pero si la misma citosina se une con una ribosa, me produce una citidina. ¿Listo? Entonces, principalmente, ¿cuál sería la diferencia entre la estructura química de la desoxicitidina y de la citidina? Pues que la desoxicitidina no presentaría ese oxígeno en el azúcar porque es que está unida con una desoxirribosa. ¿Listo? Para tener en cuenta. Entonces, solamente tenemos una base que no se une con los dos. Bueno, son dos bases nitrogenadas que no se pueden unir tanto en el ADN como en el ARN. La timina, ¿cierto? Solamente se puede unir con una desoxirribosa. Es la única. No se puede unir con una ribosa. Aquí no se encuentra la timina. Y caso contrario, el uracilo, ¿cierto? Como si fuera el reemplazante de la timina, el uracilo se une siempre con una ribosa, ¿sí? Más no con una desoxirribosa. ¿Listo? Entonces ya tenemos los nombres de nuestros 8 nucleósidos. Los nucleósidos del ADN, ¿cierto? Estos serían los nucleósidos presentes en el ADN. ADN, ¿por qué? Porque estoy manejando una desoxirribosa. Y estos serían los nucleósidos presentes en el ARN. ¿Listo? Porque presenta un azúcar ribosa. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación, que era el taller que yo les dejé, vamos a unir químicamente, o sea, vamos a hacer la estructura química de los 8 nucleósidos, que ese era el taller que yo les había dejado. Entonces voy a usar solo un ejemplo, voy a unir una base nitrogenada con un azúcar y lo vamos a nombrar. Y eso es lo que ustedes deben hacer con los demás nucleósidos que están presentes acá, con los 8. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo de la citosina. Entonces voy a formar un nucleósido. Entonces yo digo citosina, ¿cierto? Más, voy a elegir una azúcar cualquiera. Voy a elegir la desoxirribosa, más una desoxirribosa. Me va a formar el nucleósido, ¿cierto? Que es la estructura que vamos a hacer, más una molécula de agua. ¿Listo? Entonces vamos a explicar este proceso. Lo primero que yo voy a hacer es, voy a dibujar mi base nitrogenada, que es la citosina. Entonces, si yo voy, ¿cierto?, a las estructuras químicas que yo tengo, ¿sí?, de mis bases nitrogenadas, entonces debo dibujar esta. Bien, entonces vamos a dibujar la citosina. La podemos dibujar así, que quede un poquito mejor. Acá hay un enlace, doble enlace y doble acá. Listo. Entonces tenemos NH2, nitrógeno, ¿cierto?, oxígeno, nitrógeno y un hidrógeno. No se nos olvide hacer la estructura bien hecha. ¿Listo? Presenta un doble enlace acá y un doble enlace acá. Esa es la citosina. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta base nitrogenada va a unirse con un azúcar tipo desoxirribosa. Entonces, si yo quisiera dibujar el azúcar, lo voy a dibujar por acá. ¿Listo? Entonces puedo dibujar las partes. Oxígeno, ¿cierto?
grupo H, H. Desoxirribosa, solamente tiene una H, ¿listo? No confundir. Esa es la importancia de saber graficar el tipo de azúcar que estoy haciendo. Entonces yo dije citosina, ¿cierto? Que es esta estructura, más una desoxirribosa, que es esta estructura que tengo acá. Vamos a unirlas. ¿Listo? ¿Cómo se unen? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿se acuerdan que yo les dije que las bases nitrogenadas tenían un enlace particular que era de todas? Que era este, si ustedes miran las bases nitrogenadas, este NH, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, todas tienen esa partecita. Esa parte o ese enlace es el que se va a unir con el azúcar. ¿Por qué lado? Por el carbono 1'. ¿Se acuerdan que yo les dije, si yo los quisiera enumerar? Carbono 1' estaría acá, ¿cierto? 2', 3', 4'. Entonces, el enlace se forma por el nitrógeno, ¿cierto? Este nitrógeno con el carbono 1' del azúcar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este OH, este grupo hidroxilo que está acá, junto con este hidrógeno, se van a unir. ¿Sí? Y van a salir y van a formar una molécula de agua. Yo ya lo voy a explicar. Entonces, ¿cómo quedaría unido? Entonces, si yo quisiera ya unir estos dos, entonces dibujo mi azúcar, ¿cierto? Vamos a dibujar un poquito más rápido. H, 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 OH, H, CH2, OH. ¿Listo? Entonces yo dije, se une carbono 1' directamente con el nitrógeno. Entonces, nitrógeno, ¿cierto? H2, ¿listo? Esta sería la estructura de mi nucleósido. Si se dan cuenta que este nitrógeno, que es este mismo, estaba unido a un hidrógeno, yo ya no lo dibujo acá. Y este OH, que estaba unido con el carbono 1', no lo dibujo. ¿Qué quiere decir? Que estas dos moléculas se unieron, ¿cierto? O sea, se liberó una molécula de agua. Dos átomos de hidrógeno, dos hidrógenos, primer hidrógeno, segundo hidrógeno, ¿cierto? Y un oxígeno, o H2O, una molécula de agua. Entonces, como dice la fórmula, base nitrogenada más azúcar produce el nucleósido. ¿Cómo se llama el nucleósido? O sea, si yo quisiera nombrar mi nucleósido, primero tengo en cuenta la base nitrogenada. Es una citosina. Azúcar, ¿qué tipo de azúcar es? Desoxirribosa, porque no presenta este oxígeno de acá. Entonces digo desoxicitidina, ¿listo? Y así he hecho la primera estructura, ¿listo? El nucleósido que estaba formando, si yo reviso acá. Entonces ya hicimos un nucleósido, ya hicimos este nucleósido acá. Este ya está, ¿listo? Que es esta estructura que está acá. Base nitrogenada, el azúcar, siempre por este lado, este enlace acá, y libera una molécula de agua. ¿Listo? Desoxicitidina. Que si ustedes se dan cuenta acá los nombres, pues desoxicitidina ya está. El taller es realizar la estructura química, o sea, esto que acabé de hacer acá, ¿listo? Deben hacerlo con cada uno de estos nombres: desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxitimidina, adenosina, guanosina, uridina y citina, ¿listo? Ese es el taller.